Y contentos no solo porque nos da la oportunidad de ver el sol una vez más, sino porque eso hace realidad que la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios son nuevas. Entonces usted dice, cuando usted abre los ojos y ve el sol, dice, wow, quiere decir que este día la misericordia de Dios trae nueva victoria para mi vida. Quiere decir que esta mañana la bendición de Dios va a ser nueva para mí y despierta en usted una expectativa. Sí, y entonces usted se levanta y se prepara y empieza a caminar pensando que Dios quiere de mí este día, que Dios me va a bendecir a mí, porque si me dio la oportunidad de abrir los ojos, de ver el sol, es porque Él algo nuevo y algo bueno tiene para mi vida. En medio de la crisis, en medio de lo que esté sucediendo, algo bueno tiene para mi vida. Así que imagínense qué contento cuando realizamos esto, hermanos. Es cuando nace dentro de nosotros esa alegría, esa confianza, esa paz, esa esperanza de que nuestro Dios sigue siendo fiel. Así que en esta mañana prepárese, muchas gracias muchachos, para escuchar un mensaje del Señor para nuestras vidas. En esta mañana quiero traerles a un personaje a nuestros tiempos, hablando del apóstol Pablo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si no, lo vamos a tener ahí en la pantalla, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 13 al 20. Y ahí hay una historia, un relato que quiero yo desprender en esta mañana, un pequeño pensamiento. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús de la siguiente manera: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjese bien, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Padre, en estos momentos te pido de una manera muy especial que envíes una unción preciosa de tu Espíritu Santo, Señor, cautivando la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, para que esta palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón y dé fruto al 100, Señor, por uno. Sabemos que tu palabra declara que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas. Así que en esta tarde, Señor, rogamos de una manera sobrenatural que esta preciosa palabra cobre vida en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén
y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, algunos conocen la historia del apóstol Pablo. A algunos pudiera ser que no. Pero aquí vemos el encuentro que el apóstol Pablo tiene con Jesús. Nosotros sabemos que Pablo era el perseguidor de la iglesia. Él tenía cartas de las autoridades mayores. Él era un hombre con influencia. Así que él se dedicaba a perseguir a la iglesia cristiana, a encarcelarlos y hasta dar el ok para que mataran a algunos. Él estuvo presente cuando el primer mártir Esteban murió por la causa de Cristo. Él estuvo ahí. Él consintió, dice la Biblia, que él consintió con la muerte de Esteban. Mas, sin embargo, hermanos, en esta historia que estamos, el apóstol Pablo está delante del rey Agripa y está encadenado, porque está dando cuentas, porque lo llevan delante del rey Agripa por la causa de Cristo. Después de que él tiene esta visión, ¿sí?, y andan predicando el evangelio, lo encarcelan y él pide que se le haga un juicio porque él es hebreo, ¿sí?, porque él es fariseo de fariseos. Entonces, es por esa causa que está delante del rey Agripa. Pero los versículos que leímos precisamente, él empieza testificándole al rey Agripa lo que le sucedió, lo que pasó, la visión que él tuvo. Entonces, yo quisiera en esta tarde que pensara por un momento lo que yo muchas veces pensé antes de conocer la historia del apóstol Pablo. Y yo me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo, después de que lo agarraban en las ciudades por andar predicando el evangelio, y lo agarraban y lo apedreaban y lo echaban fuera de la ciudad en Antioquía? Dice que lo apedrearon y lo dieron por muerto, fueron y lo arrojaron, lo aventaron fuera de la ciudad. Mas, sin embargo, él se levanta, se sacude el polvo. ¿Por qué vuelve otra vez a querer entrar a la ciudad donde lo querían matar para volver a predicar el evangelio? Y yo me preguntaba por qué el apóstol Pablo, después de que lo enterraban en la cárcel, le daban azotes, ¿por qué él insistía en querer volver a esos lugares a predicar la palabra? ¿Por qué sufrió en los viajes misioneros cuando él salía a abrir obras misioneras y no lo trataban tan bien? ¿Por qué insistía en volver y en volver y en volver? Y aquí encontré la respuesta. Porque estando delante del rey Agripa para dar cuentas, le empieza a contar su visión. Y le dice: oh rey Agripa, cuando iba yo a la ciudad de Damasco, y me imagino que con una pasión, con una devoción, empieza a darle su testimonio al rey Agripa. Porque versículos más adelante, el rey Agripa le dice una frase. Le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convences. Era tanto el denuedo, era tanta la pasión, era tanto el empuje que el apóstol Pablo tenía para dar su testimonio, para predicar de lo que le había sucedido, de quién era Jesús. Entonces, si ustedes compartió la lectura, una de las cosas que el apóstol Pablo dice: no fui rebelde a la visión. Dice: no fui rebelde a la visión. ¿Por qué dice no fui rebelde a la visión? Porque en esa ocasión que Jesús se le aparece, le dice para qué se le aparece. Le dice que va a ser útil y le dice que lo va a librar de su pueblo y que lo va a enviar a los gentiles a predicar. Le da una visión. Por eso él, cuando está delante del rey Agripa, porque está dando su testimonio, porque está ahí, dice: yo no fui rebelde a la visión celestial.
Yo estoy aquí, pues en otras palabras le está diciendo, estoy aquí porque anduve predicando el evangelio, pero yo, rey Agripa, yo no soy rebelde a la visión que Dios me dio. Eso es lo que le está diciendo básicamente el apóstol Pablo al rey Agripa. Entonces yo encuentro que en esta visión el apóstol Pablo pudo visualizar tres cosas. Y lo primero que él pudo visualizar fue a Cristo resucitado. Porque acuérdense que cuando Jesús se le apareció a Pablo, Jesús ya había muerto y había resucitado. Entonces, cuando Pablo se le aparece Jesús, entiende que hay un poder sobrenatural. Por eso entiende que es un Dios viviente. Porque si pudo volver de la muerte, quiere decir que este es un Señor que tiene un poder sobrenatural y que tiene una autoridad. Sí, y la visión pudo ver la visión del Cristo resucitado, del Cristo viviente, hermanos. Cuando usted tiene una visión de Dios resucitado, del poder sobrenatural, de que es un Dios viviente, le nace automáticamente adentro de su ser, de sus entrañas, una convicción. Y a Pablo le nació una convicción, porque a él nadie se lo platicó, a él nadie se lo dijo, él lo vio, él lo experimentó. Entonces le nació una convicción dentro de él para predicar el evangelio. Imagínense al rebelde Pablo, que tuvo muchos problemas para que la misma iglesia lo aceptara, porque ¿cómo que tú persigues a la iglesia, nos encarcelas y nos matas y ahora andas predicando a Jesús? Tuvo que derribar esa barrera. Pero para Pablo no era impedimento. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia, porque a todas las iglesias tenía que decirles quién era y cómo era. Y miren lo que dice en Filipenses capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 y 6. No le leemos poquito atrás porque dice muy feo, pero vamos a leer el 4 y el 6. Dice, aunque yo también tengo de qué confirmar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. En otras palabras les está diciendo, en la carne yo soy un señorón, yo tengo autoridad, yo sé quién soy, ¿sí? Si se trata de hablar en la carne, de que yo las puedo, pero vean que por la causa de Cristo, como Él tiene el anhelo y el deseo de cambiar, de querer ser mejor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso Él les dice que desde mi juventud, ahí de los versículos 13 al 15, Él les dice, desde mi juventud, la cual desde el principio la conocen todos, la pasé en la nación de Jerusalén. Todos me conocen. ¿Sí? Entonces, hermanos, usted y yo debemos de ver que el apóstol Pablo, esta visión, se convenció de que Cristo vivía y como resultado su vida cambió. Cuando uno está convencido de que hay Dios, crea una convicción de buscarle. Cuando tú no tienes esa convicción de buscarle, automáticamente no tienes la convicción de que Dios es un Dios viviente, de que Dios es una realidad. Porque cuando Dios es una realidad en tu vida, es una realidad en tu corazón, por muy mal que andes, vamos a ponerlo en ese plan, hay una necesidad dentro de ti de querer buscarle, de querer decirle, háblame, cámbiame. Yo he llegado al punto de decirle, Señor, atropéllame, quítame la voluntad, tómala tú, yo no puedo hacer esto, pero si tú vienes y me arropas y me robas la voluntad, róbamela, te doy el permiso, porque quiero ser mejor.
Reconozco que no soy lo que debería de ser y que estoy luchando por hacerlo, y en eso le imploro a Dios: bien, toma mi voluntad, toma mi conciencia. Yo quiero ser mejor, no estoy conforme como yo soy. Pero hay una convicción dentro de mí de que Dios es una realidad y que no doy la medida del varón perfecto. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, desde que se convirtió, él sabía su pasado, todo lo que había hecho. Ahora tenía un largo trabajo, tenía que redimir todo lo que había hecho mal. Por eso usted ve a un Pablo incansable predicando la palabra. No le importaba morir, no le importaban los azotes, mucho menos el control de la no existían los controles de la televisión, ¿verdad? Hermanos, necesitamos revisar nuestra visión. ¿Cristo es una realidad en nuestras vidas? ¿Cristo está latente en nuestros corazones? ¿Estamos conscientes de lo que somos? Porque la Biblia dice que Jesús murió por nosotros. Y dice su palabra que nos sacó de las tinieblas y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Estamos ahí o estamos todavía en tinieblas? Él murió para sacarnos de allí y sentarnos en lugares celestiales. Entonces tenemos que tener presente, hermanos, que tenemos que renovar nuestra visión día a día, convencernos de que Dios se lo merece. Mire, hermanos, el apóstol, el hermano Alberto, que predicaba el domingo del culto de Navidad acerca del mejor regalo. Yo me fui anonadado con el mensaje, porque a mí nunca deja de impresionarme ni de impactarme Dios. Para mí, cada vez que Dios hace algo grande o chico, a mí siempre me sigue impactando el amor de Dios. Y una de las cosas que mencionaba el hermano Alberto de Jesús, que siendo el mejor regalo, no solamente porque vino a darnos la salvación, porque todos queremos la salvación, sino porque Él dice que junto con Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas? O sea que con Jesús, con el regalo de Jesús, nos dio todo el paquete completo, nos da todas las cosas. Pero por causa de que usted y yo no tenemos una conciencia despierta de que Jesús es una realidad, nos perdemos de muchas cosas que Dios nos ha dado juntamente con su Hijo. Esta visión, hermano, fue la que sostuvo a Pablo. Esa fue la que sostuvo a Pablo. Por eso no le importaban las cárceles. No le importaba que lo apedrearan, porque la visión que tuvo del Dios sobrenatural lo sostuvo siempre. Él veía a un Cristo lleno de poder, y ese poder a él lo llenó de paz, lo llenó de confianza, le otorgó el perdón y llegó a darle dirección y enfoque a su vida. Lo enfocó. Supo Pablo que había una meta, y muchas veces la iglesia de hoy parece que no tiene esa meta. Y el apóstol Pablo sabía que él tenía una meta. Por eso cuando estaba por partir de este mundo, él dijo, y él lo escribió y lo declaró. Dijo que su partida estaba cercana, pero él había peleado la buena batalla y sabía que Dios tenía una corona para él. Esa era su meta. Por eso peleó, por eso luchó, por eso predicó, por eso nunca se detuvo, porque él sabía que había una meta. Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice que esa corona que Dios tiene preparada para él, dice, no solo para mí, dice, sino para todos los que le aman. O sea, en esta visión del Dios sobrenatural, del Dios viviente, del Dios poderoso, pudo traslucir y ver más allá de su horizonte y tener una visión enfocada en cuanto a la meta.
Necesitamos entonces usted y yo, hermanos, tener la visión de Cristo. Mire, hermanos, lo segundo que Pablo vio fue la visión de su propio ministerio. En los versículos 16 al 18, cuando Jesús le dice para qué lo llamó, él pudo visualizar. Y en lo que él visualizó su ministerio, entendió que él era un vaso. Sí, él entendió que él era un vaso. Y que pasara lo que pasara, él iba a estar seguro en Dios. Ahí las crisis no lo ponían nervioso como a usted y a mí. Porque él sabía que pasara lo que pasara, él iba a estar seguro. Mire, hermanos, la Biblia dice que en su casa hay diferentes utensilios y diferentes vasos, pero todos están consagrados, todos deben de estar consagrados y dedicados para un propósito. Sí, hay diferentes. La palabra ministerio, hermanos, porque hoy últimamente se confunde con llamado. ¿Sí? La palabra ministerio viene de la palabra servicio. Todos servimos en la casa de Dios, porque dice que la casa de Dios está siendo edificada por piedras vivas. Sí, la palabra ministerio es servicio. Cada quien tiene un ministerio, el de ujier, el de servidor, los de la limpieza, todos tienen un ministerio. ¿Sí? Por eso es que una casa puede permanecer, porque hay piedras que tienen un ministerio. ¿Sí? Y Pablo en esta visión entendió su ministerio que Dios le había dado, porque le dijo, vas a ir a los gentiles a predicar el evangelio. Usted si está en esta casa, usted tiene que tener una visión dentro de esta casa. Cuando a mí el Señor me salvó, yo entendí que Dios tenía un propósito. No lo entendí porque era inteligente, no, sino porque la misma necesidad, lo mismo que Dios puso dentro de mí, me hacía que me moviera a trabajar para la causa de Cristo, para la obra de Dios. Ahora con los años puedo entender y puedo acomodarlo, pero entonces no. Sí. Mire, cuando a mí el Señor me salvó, yo en el Monte de los Olivos duré 18 años. Mi esposa duró 22 porque cuando yo llegué, ella ya tenía 4 años allí. Ella ya había sido diácono, líder, ¿sí? Y yo llegué y entendí que Dios me había llamado no para estar sentado, hermanos, para servir. En la casa de Dios hay mucho trabajo que hacer, mucho, por donde quiera que tú le busques. Pero necesitas tener la visión de un Dios viviente que quiere usarte. Mire, hermanos, cuando esta visión se apaga es muy conocido en la gente, porque se le acaba. Veía yo al hermano Edgar el viernes que estaba predicando. La pasión, el deseo con lo que lo hace, el anhelo, lo que él expresa, que él quería, que él deseaba, que él anhelaba. Cuando una visión se va apagando, se van perdiendo esos deseos. Miren, hermanos, yo por mucho tiempo, en muchas ocasiones me tocó trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde en mi trabajo. Y a veces me tocó estar en la Litre Viño por 12 años en la misma compañía. Yo salía de mi trabajo volando a Canotillo, recogía a mi familia, para las 7:05 barridos, a más tardar estaba en la iglesia en el Monte de los Olivos. Eso no era causa de que yo faltara a la iglesia, porque yo sabía que en la iglesia yo tenía un ministerio. ¿Y sabe qué pensaba en el camino? Porque yo los entiendo. ¿Sabe qué pensaba en el camino? Ahora no quisiera ir, pero venía a mi mente, ¿y qué va a pasar con la hermana Paula? ¿Quién le va a dar el ray? ¿Qué va a pasar con la hermana fulanita? ¿Y qué va a pasar con la otra hermana? Y eso me renovaba las fuerzas.
Sí, porque yo tenía que ser un vaso útil. No tenía que ser el pastor para ser un vaso útil. No tenía que ser un diácono para ser un vaso útil. Yo sabía que era una piedra viva y que Dios contaba conmigo para su servicio. Y no fue una semana, ni fueron meses, fueron años, hermanos, de Canutillo yendo hasta el Monte de los Olivos. Sí, porque Dios había puesto una pasión en mí, un deseo. A lo mejor no me había hecho muy inteligente, a lo mejor no me, pero había dentro de mí un fuego que me hacía que me moviera en mis torpezas, pero nunca he estado quieto, siempre me he movido para el servicio de Dios y he comprobado una y otra vez que con Dios no hay pérdida. Dios siempre te va a sacar de tus errores, siempre te va a sacar de tus fracasos, siempre te va a sacar, porque pase lo que pase, en Dios estamos más que seguros y eso lo he comprobado yo. En Dios, pase lo que pase, estamos seguros. Así que el apóstol Pablo, cuando entendió esto, que pasara lo que pasara, en Dios estaba seguro. Entonces él dijo, voy a echar mano de lo cual Dios me dio para tomarlo. Mire, vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 9. Miren lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, todas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Se fija? ¿Cuál fue su enfoque? Todo lo consideró como perdido con tal de ganar a Cristo, el amor de Cristo. A veces nosotros en los afanes nos afanamos y perdemos lo más importante, lo más vital, que es Jesucristo. Y eso, hermanos, hoy en estos días es lo más peligroso, porque antes, en los años pasados, se perdía la gente que creía que tenía, que las podía. Pero ahora, hermanos, eso está arrasando la indiferencia con todos, la comodidad. Nos hemos convertido como Herodes. Pensamos que la felicidad es nomás estar a come y disfrutar de la vida y que ahora voy para acá y que ahora hago esto. No es malo, no es malo. Pero te roba el enfoque, has perdido el enfoque de lo que es Dios, de lo que es el primer amor, de dar la vida por Cristo. ¿Sabes por qué te quiero enseñar esto en esta tarde? Porque si tú no te renuevas tu visión, si tú no te enamoras, no te apasionas de Cristo, vas a ser el primero que me vas a traicionar cuando venga la persecución de la iglesia. ¿Por qué? Porque no vas a estar impuesto a sufrir, porque ya te impusiste ¿cómo dicen los sillones esos? Sí, hermanos, a veces nos vamos acomodando y es cierto, a todos nos gusta lo bueno, pero el problema es que nos acostumbramos. Ya se nos hace difícil levantarnos a orar, ya se nos hace difícil caminar la milla extra con el que necesita, ya se nos hace difícil, todo se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al yo-yo. Y que yo trabajo, y que yo tengo, y que yo hago, y que yo como, y que yo digo, y que yo hago. ¿Y Cristo? Dios, hermanos, tenía un plan contigo. Cuando te salvó, Dios tenía un plan contigo. Cuando Dios nos salva, tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios nos da una visión, nos da un propósito, porque eso nos sirve de norte, ¿sí? Para nuestras vidas en medio de los retos. Porque en los retos, cuando tú vas caminando, no todo te sale bien. No es cierto, no todo te sale bien. Dios permite que las cosas no salgan como tú piensas, pero quiere probarte a ver si estás confiando en Él o estás confiando en ti. Y es cierto, no todo sale bien, pero hermano, en medio de los retos,
sabemos que Dios tiene un plan y que en ese plan Dios nunca nos va a dejar solos, y pase lo que pase, estamos seguros. Pero lo que sí te digo una cosa es que necesitamos siempre tener una inquietud santa, estar trabajando, estar haciendo algo por Dios, porque si no trabajamos, si no sentimos hacer algo por el amor de Dios, tarde que temprano nos vamos a secar, tarde que temprano nos vamos a morir espiritualmente. Muchos cristianos, hermanos, están como los matrimonios en los hogares. ¿Sí? Mucha gente dice que hay matrimonios que ya están divorciados sin firmar un papelito. El divorcio en los matrimonios es cuando ya la gente no se tolera, que duerme en camas separadas, el pretexto de que porque ronca mucho, no, es que ya no se toleran por muchas cosas que pueden haber sucedido. Pero así están también los cristianos con Dios. Están en la iglesia, pero están divorciados de Dios. ¿Cómo se sabe que una persona está divorciada de uno del otro, de la pareja? Porque ya no hay pasión. Ya no hay ese deseo desbordante de quererse agradar el uno al otro. Cuando hay pasión, la palabra pasión en el diccionario tú la buscas, dice deseo desbordante. Cuando tú estás enamorado de algo, buscas la manera de agradarlo, buscas la manera de quererlo hacer bien, de quererlo hacer que se sienta bien. Y los cristianos así estamos divorciados de Dios. O hay en ti esa inquietud, ese deseo de querer agradar a Dios, esa pasión de decir, no, yo voy a predicar, no, yo voy a esto, no, yo voy a orar, yo voy a ayunar. Mira la iglesia está en decadencia, yo voy a orar, voy a ayunar, en lugar de decir, no, es que va a venir un juicio. No, tú te pones y doblas rodillas y dices, yo oro, yo cubro a todos mis hermanos de Monte Oreb, yo los bendigo, yo le pido al Señor Jesucristo que los guarde, que este 2021 Dios los prospere a cada uno de ellos, que Dios los llene de gracia, que Dios los llene de sabiduría. Pero es cuando hay pasión, deseas el bien para toda la gente. Cuando no hay pasión con Dios, lo mismo te da indiferencia. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que en esta tarde analizar nuestra visión. Porque Dios tiene un plan contigo. No pierdas esa visión. Necesitamos siempre estar inquietos, hermanos. Si una cosa batallaste, no te salió bien, ok, pero para la próxima le pides al Señor que te ayude, que te dé paz y lo vuelves a intentar. ¿Sabe por qué mucha gente hacemos algo y ya no lo volvemos a intentar? ¿Quiere que le diga por qué nosotros los humanos, la mayoría, no todos, cuando hacemos algo y fracasamos no lo volvemos a intentar? Porque lo que nos impide es nuestro propio orgullo. Eso es, el orgullo. Ya lo hice y la regué, no, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sabe por qué muchas veces en la escuela dominical cuando teníamos las clases la gente no opina? Dice, no, yo hago esta pregunta tonta. No, yo no voy a hacer el ridículo. Entonces tenemos que entender nosotros, hermanos, que no somos perfectos y en nuestro caminar vamos a cometer errores. Pero el asunto es que esos errores se cometan tratando de agradar a Dios, tratando de que esta pasión siga fluyendo para Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, esa pasión no la dejó que se apagara. Entonces, hermanos, número 3, el punto número 3, la visión que Pablo recibió fue la necesidad del mundo, hermanos. Él no dijo, wow, qué padre, Jesús se me apareció, Jesús, ay, hijo, lo más lindo, lo más maravilloso. Y se fue a su casa a descansar y a gozarse, no. Él vio la necesidad de la gente. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas expresa que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? Jesús murió en la cruz del Calvario porque vio la humanidad perdida, los vio muertos en delitos y pecados. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero eso es, hermanos,
la visión que él pudo ver a través de aquella aparición que Jesús le dio. Vio la necesidad del mundo. Y esa visión, hermanos, lo impulsó. Porque él, cuando recibe la visión de anunciar el evangelio, inmediatamente, hermanos, empezó a predicar donde vivía, Jerusalén, Damasco, Jerusalén. En esta ocasión, iba, de ahí, con el rey Agripa, iba a partir a Roma. Y después de Roma él pensaba ir más allá, porque esta visión lo impulsó a que sabía que el evangelio tenía que ser predicado por todo el mundo. Vio la necesidad de toda la gente. Miren, hermanos, esta visión no solamente se quedó allí, sino que él deseaba. La pasión de él era inundar el mundo con su palabra. Y mire, su manifestación se puede visualizar en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Él le nació esa necesidad, porque ¿cómo van a invocar a Dios si no hay quien les enseñe? Entonces esto que él pudo visualizar fue lo que lo empujó, Mire, hermanos, cuando a mí el Señor me salvó, yo en la ciudad de Juárez, yo vivía allá en la famosa colonia de Loma Terry Palochino, mejor conocida como Los Ojitos de Agua, ¿verdad? Hermanos, y había tanta pasión, tanto deseo que cada fin de semana cuando nos íbamos a las cruces, allá vivía toda mi familia. Y siempre les llevaba un testimonio fresquecito de algo que yo había escuchado, de algo que yo había visto en la semana. Y yo iba y juntaba a mi familia y decía, miren Dios esto, Dios está haciendo lo otro, Dios está haciendo esto. Y los empecé a inundar de la palabra, hermanos. Cada semana iba y les llevaba, les decía lo que Dios podía hacer. Toda mi familia, hermanos, muchos que son convertidos y muchos que andan haciendo la de primos, pero a todos les llegó el evangelio gracias a mi esposa y a mí, que semana tras semana íbamos hacia allá a hacer un viaje precisamente misionero, a llevarles la palabra, porque había una pasión, algo que estábamos viviendo, algo que estábamos realizando, y íbamos y se lo compartíamos. A veces nosotros hemos perdido la visión y la pasión hasta para nuestra propia familia, hermanos. ¿Qué te oyen hablar tus hijos? ¿Te oyen hablar de algo que Dios esté haciendo, de un sentir? ¿Tus hijos te oyen hablar de algo así? ¿O te oyen hablar solamente de que, no, mire, que fulana y que mangano y que no me saludó y que me dijo y que no me hizo? Mire, hermanos, le voy a decir algo que hace falta conocer la palabra, porque la palabra nos obliga a todos, nosotros nos obliga a bendecir a la gente, a todos, a los buenos y a los malos. Nos obliga la palabra a bendecirlos. Jesús nunca maldijo a Judas, siempre lo trató de amigo hasta el último momento. ¿Por qué le digo esto? Bueno, esto no se lo voy a decir, se lo voy a dejar de tarea, mejor para otra ocasión lo digo. Hoy tratamos muy bien con este mensaje. Miren, hermanos, usted y yo necesitamos siempre seguir adelante. Póngame el versículo 20, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
O sea, les enseñaba, hermanos, la palabra y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Usted y yo como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer obras dignas de arrepentimiento. No es solamente hablar y decir y hacer, no, hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. Esto fue lo que el apóstol Pablo empezó a predicar. Esta visión fue la que lo empujó a no descansar en medio de todo lo que sufrió. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿en este siglo estamos sufriendo? A veces, hermano, a muchos les llega la edad, les llega la vejez, precisamente porque no tienen una visión, no tienen un enfoque. Yo a veces tengo 63 años, aunque parezca de 20, pero tengo 63. Dijo una vez un hermano, oiga, usted no se hace nada. No, pues que soy de los clásicos, véame por dentro. Ve los carros clásicos, cómo los arreglan bien bonitos. Pero no, hermanos, a veces cuando las circunstancias de la vida me quieren apachurrar, voy a la palabra, voy y veo los grandes héroes de la fe, veo a Abraham, veo a Moisés, todos los desiertos que tuvieron que pasar, todas las circunstancias difíciles que tuvieron que atravesar. Me voy al siglo XVIII, a los grandes héroes del siglo XVIII, y veo a Policarpio, un anciano de 84 años, y lo veo cuando lo ponen en la hoguera, que están para quemarlo, y le dicen, solamente niega a Jesús. Oiga, ¿quién no va a negar a Jesús si lo tienen colgado y toda la madera listo para prenderlo en llamas? ¿Sabe qué dijo él? Policarpio, con 84 años, ¿sabe qué dijo? Dijo, ¿cómo voy a negar a aquel que me ha hecho tanto bien? Si en 84 años nunca me ha fallado, ¿cómo le voy a fallar yo? Entonces, cuando yo veo esa historia, cobro ánimos y entonces digo, todavía puedo. Todavía puedo. Mientras Cristo esté conmigo, puedo. Y me levanto los ánimos y cobro fuerzas y le digo al Señor, dame las fuerzas del búfalo, porque algo tengo que hacer, algo tengo que terminar. Yo tengo una meta y la tengo que alcanzar. Pero siempre tiene que haber esa inquietud santa, esa visión de querer alcanzar a los demás para Cristo. El gran problema, hermanos, es que si usted y yo no tenemos una inquietud, existe la posibilidad de volvernos egoístas en la vida espiritual, de sentir la necesidad del mundo, hermanos. Y a veces con tristeza veo que no sentimos ni la necesidad de nuestra familia. Iremos a sentir la necesidad de los de afuera. Porque yo le aseguro que todos los que estamos aquí tenemos familia que no conoce al Señor. Y sería motivo suficiente para que dobláramos rodillas y estuviéramos clamando, intercediendo por ellos, que Jesús se les revele para que los jovencitos, los adolescentes vean que Jesús es una realidad. Que no solamente vengan a la iglesia y se sienten y oigan el mensaje, no, sino que ellos puedan, como dijo el apóstol Pablo, el Dios que les voy a hablar es en el cual vivimos, en el cual respiramos, en el cual vemos. Él está dentro de nosotros, en Él somos. Que tengan esa convicción y no crean que es una religión más. Nosotros nos jactamos de enseñar que Jesús no es una religión, es una relación, pero a veces caminamos como que no es así. Decimos que no tenemos un Dios de palo, pero parece que sí lo tenemos, porque nos movemos como si Dios fuera de palo, no como si Dios fuera un Dios vivo, no como si Dios fuera un Dios poderoso, no como si Dios fuera un Dios sobrenatural, Dios como si Dios no tuviera la palabra adecuada para cada uno de nosotros. Así nos movemos. Pero el apóstol Pablo en esta mañana nos viene a decir,
todo lo contrario. Nos viene a decir, renueva tu visión, renueva tu visión. Antes de que se termine el 2020, renueva tu visión. Antes de que se termine este año, renueva tu visión. Necesitas renovarla para poder ver tu meta, para poder ver lo que Dios tiene preparado para ti, para poder ver tu horizonte y enfocarte a tu futuro. La visión, hermanos. Necesitamos ganarnos las almas para Cristo. Necesitamos ganar almas para Cristo. Esa visión, hermanos, fue la que lo impulsó a empezar a anunciar el poder de Dios. No solamente el Evangelio, sino el Evangelio con poder. Usted y yo tenemos que aprender que usted y yo no somos pecadores, luchando por ser santos. Usted y yo somos santos luchando contra el pecado. Esa es nuestra visión. Usted y yo somos santos luchando contra el pecado. Mire, hermanos, usted y yo tenemos que ver entonces que la visión del mundo, hermanos, Jesús la vio, por eso vino. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 4:35 para empezar a aterrizar. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. A veces la visión de Dios no es la nuestra, hermanos. Por eso necesitamos tener la visión de Dios. La gente de afuera en estos tiempos está lista para que usted y yo vayamos y cosechemos las almas para Cristo. Es tiempo, Jesús así está viendo las almas. Así que usted y yo entonces debemos de mirar la humanidad, hermano, con los ojos de Cristo. ¿Cómo miraba Cristo a la humanidad? Póngame Mateo 9:36. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así veía, Señor, las almas. Las veía dispersas, perdidas, como ovejas que no tienen pastor. Así debemos de ver nosotros las almas. Debemos de sentir esa compasión, esa necesidad. Si usted y yo miramos las almas como las miraba Jesús, entonces vamos a sentir compasión y vamos a querer ganárnoslas para Cristo. En conclusión, hermano, esta mañana, si trajéramos al apóstol Pablo y le preguntáramos por qué fue un vencedor, por qué no le importó sufrir todo lo que sufrió, él te va a decir, porque tuve una visión. Él, lo mismo que le dijo al rey Agripa, es lo mismo que le contó a Roma y que le contó a todos. Tuve una visión. Y esa visión abrió mis ojos y pude ver que Dios es una realidad. Hoy en la iglesia, hermano, necesitamos que Jesús sea una realidad en nuestras vidas. Le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Cómo va a mostrar usted que Jesús es una realidad? ¿Cómo le va a mostrar a usted a sus hijos que Jesús es una realidad? ¿Lo ven sus hijos desesperados por venir a la casa de Dios? ¿Lo ven sus hijos ansiosos por venir a adorar a Dios? Les dice a usted a sus hijos, vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Les está inyectando usted esa pasión a sus hijos. Les está diciendo, vámonos, porque hoy Dios se va a dejar sentir de una manera gloriosa. Vamos a la casa del Señor, porque a lo mejor este es el día que Dios se te va a revelar, mijo. Vamos a la casa de Dios, porque, viejo, ¿qué crees? A lo mejor este es el día que Dios te va a sanar.
o ya le da lo mismo. Ya. Vámonos, 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 súbase, vámonos. Hay que renovar nuestra visión, hermanos, esta mañana. El apóstol te volvería a decir lo mismo. Tuve una visión. Yo te pido que pases al altar, que analices tu visión. A lo mejor la has perdido a la mitad, pero Dios es especialista, te va a poner una vista perfecta esta mañana. Te va a llevar como el siervo de Eliseo a tener una visión sobrenatural, que puedas ver el mundo espiritual y todo lo que Dios tiene en él. Esta mañana, dile al Señor: Señor, renueva mi visión.